Bien, ¿me escuchan todos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y a todas que no haya saludado anteriormente. Hoy vamos a continuar sobre nuestra discusión acerca del método de partes. Pero hoy vamos a profundizar no tanto en la parte operativa o mecánica, sino vamos a entrar a discutir acerca de un aspecto clave de este método, que es las razones o los criterios para seleccionar los objetos que necesitamos seleccionar. Entonces, permítanme hacer como una pequeña recapitulación de lo que hicimos la sesión anterior. Nosotros introdujimos el método de integración por partes, el cual a grandes rasgos, y lo voy a describir de una manera muy somera, a grandes rasgos, lo que me dice es coja la integral que a usted la dieron y divídala en dos bloques que se estén multiplicando, claro está, pero divida esa integral en dos bloques. La selección de esos bloques es precisamente lo que vamos a tratar de clarificar el día de hoy. Pero por el momento, la idea ha sido, yo cojo dos bloques y en esos dos bloques yo voy, o mejor dicho, a partir de esa selección, yo voy a construir una fórmula, que es lo que se conoce como la fórmula de integración por partes, y con esa fórmula voy a transformar la integral que a mí me dieron en una expresión que involucra otra integral. Y la idea es que después de haber aplicado la fórmula, nosotros calculemos la integral que nos queda después de la fórmula y con eso obtendríamos la integral de la función original. Entonces retomemos, por ejemplo, el primer ejemplo que discutimos, que es como el más sencillo, que es esta integral de x por e a la x, que es la integral clásica que se calcula o se resuelve por medio de partes. Y ahí el proceso fue ese precisamente. Yo escogí u y escogí db, es decir, divido mi integral en dos bloques. Posteriormente calculo lo otro que hay que calcular para aplicar la fórmula, el du y el v, teniendo en cuenta los criterios de cálculo. Y a partir de eso hago la aplicación de la correspondiente fórmula. Y con esa fórmula, que es lo que uno aplica para obtener esto de acá, me sale otra integral que yo debería calcular. Entonces, cuando me aparece esto, calculo esta integral y con eso obtengo la integral que me habían dado originalmente. Eso es a grandes rasgos lo que describimos la vez pasada y vimos algunos ejemplos, por lo menos creo que vimos estos tres, no sé si alcanzamos a ver alguno otro. Y en esos tres ejemplos, la elección del U y el DB la hicimos de una manera muy específica y de hecho la mostré yo, por decirlo de alguna forma, sin justificación. Simplemente les dije, miren, este es U, este es DB y así funciona el método. Entonces entremos a preguntarnos por qué escogimos el U y el DB en esos ejemplos de la manera en que los escogimos. Y para poder entender por qué se hizo esa selección de esa manera, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio previo. Y es, quiero que ustedes, porque eso se entiende mucho mejor cuando lo hace uno mismo, quiero que ustedes
Intenten calcular estas integrales, pero escogiendo el u y el db de manera distinta a como lo hicimos la vez pasada. No sé si me hago entender con la naturaleza del ejercicio, permítanme clarificarlo. Cuando yo calculé la integral de x por e a la x, la selección que se propuso fue esta, u igual a x y db igual a e a la x de x. Lo que yo propongo, y es como un ejercicio para que ustedes vean por qué escogimos de esa forma la clase anterior, es que ahora intenten o me digan qué pasa, por ejemplo, con esta integral cuando selecciono no de la forma que seleccioné la vez pasada, sino cuando selecciono de la otra forma. Tengan en cuenta que aquí hay dos bloques, x por e a la x. La vez pasada a x lo llamamos u y a e a la x lo llamamos db. Ahora miremos qué pasaría si lo manejamos al revés. Y ahí vamos a empezar a identificar por qué la selección tiene que hacerse de una manera o de otra. Entonces, por favor, arranquemos con este pequeño ejercicio. Quiero que a partir de esta selección, u igual a e a la x y de b igual a x de x, me digan qué pasa a la hora de aplicar el método de integración por partes. Es decir, en pocas palabras, lo que les digo es traten y me dicen qué problemas se encuentran de utilizar el método de partes haciendo esta selección que es la contraria a la que utilizamos la sesión de clase pasada. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que quiero que hagan? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces, arranquemos con esa. 5 minutos. Quiero que por favor apliquen la integración por partes y me digan qué viene o qué pasa cuando yo selecciono de esta manera. Así ustedes mismos van a ir identificando bajo qué criterios o cuáles son las razones para seleccionar el U y el DB de alguna manera específica. Y ya posteriormente entraremos a discutir criterios un poquito más elaborados para tratar de identificar cómo hacer la selección.
Listo. ¿Ya miraron eso? ¿Sí me oyen? Karen, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo. ¿Ya miraste esto que les acabo de proponer que hagan? Sí, profe, estaba pues sacando DB, DU y B y lo organicé como la fórmula que usted nos había dado y Y me dio, entonces vamos pedazo por pedazo. ¿Listo, bueno, Karen? Vamos pedazo por bueno, pedazo. Listo. Entonces regálame, este fue el U y este fue el DB. Quiero que me regales el DU y quiero que me regales el V. ¿Qué te dio? el ¿Listo? DU, el Sí. DU me dio E a la X Sí. y el B me dio X No al olvides que el cuadrado D, sobre 2. no olvides que el DU siempre va con el DX, ¿no? O sea, este DX va Ah, pegado sí, con profe. todos los que se llaman D y el V me queda, ¿cómo me quedó el V? X a la 2 sobre 2. Bien, todos de acuerdo con eso. O sea, esta fue la selección y esto fue lo que se calculó, o por lo menos lo que calculó Karen. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿A todos nos dio lo mismo? Sí, profe. Ahora entonces dime cómo queda la fórmula en ese caso. Bueno, a Entonces, mí la fórmula me dio E a la X sí, por X a la 2 sobre 2 listo. menos Dame un segundo. Queda así tan feo. Sí, menos la integral de X al cuadrado sobre 2 la integral de x al cuadrado sobre 2. Sí, multiplica a E a la X. con e a la x de x. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Listo. ¿Y cuál es el problema? ¿O no hay ningún problema? Pues, profe, hasta ahí llegué, o sea, ahí va. ¿Cuál debería ser el paso siguiente, Karen? ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Resolver la integral que quedó ahí, ¿no? Resolver esta integral. Yo te Sí, sí, pregunto, señor. ¿se te ocurre alguna forma de calcular esa integral? No, profe, en ese momento no. ¿A alguien se le ocurre alguna forma de calcular esa integral? Voy a plantearlo en términos más concretos. ¿Será que esta integral que tenemos acá la podemos solucionar o resolver a partir de alguno de los métodos que ya conocemos? Mírenla cuidadosamente.
¿Qué dicen a la pregunta de Santiago? ¿Será que por sustitución se puede hacer? Profe, pues yo creo que no. Yo Porque creería lo mismo, ¿no? Yo creería lo mismo, porque ahí, por ejemplo, si cojo e a la x, la interna, que es lo que está arriba, al derivarlo, no me da x al cuadrado sobre 2. Y no hay forma de cuadrarlo, como de pronto podríamos hacer con alguna, por medio de constantes. Esa integral que me dio la fórmula de integración por partes, esta de acá, que la voy a poner en un tono muy particular, esta integral no podemos calcularla, por lo menos con los métodos que conocemos hasta ahora. Es que yo quiero que ustedes no pierdan de vista cuál es el propósito de la integración por partes. El propósito de la integración por partes es coger una integral y convertirla en, bueno, en algo menos otra integral. Entonces, debe ser claro para ustedes que cuando uno aplica partes, la idea es que esta integral que me quede acá sea una integral que yo pueda calcular. Es decir, en la cual yo pueda aplicar algún método conocido para poder calcular la integral, porque calcular esta integral es lo que me permite obtener el resultado completo para calcular la integral que a mí me propusieron. En ese sentido es bastante claro que si yo aplico integración por partes, si aplico la fórmula y aquí me queda una integral que yo no sepa cómo calcular, el método de integración por partes, en ese caso, no funciona. Y eso es un detalle muy importante que ustedes deben tener con cualquier integral. A priori, la fórmula se le puede aplicar a cualquier integral, o bueno, a casi cualquier integral. Pero en realidad, cuando uno aplica ese método de integración por partes y esta integral que resulta no se puede calcular, eso implica que por lo menos la selección que se hizo no sirve. Porque si yo seleccioné de esta forma y al aplicar la fórmula me queda una integral que yo no puedo calcular, pues entonces lo que yo hice ahí no me ayudó con mi propósito de calcular la integral. Entonces ahí aparece una razón fuerte por la que ciertas selecciones del U y el de B no van a servir. Si yo al aplicar o al utilizar alguna selección me lleva a una integral que no puedo calcular, es porque esa selección no me sirve. Y entonces quiero que miren el contraste tan fuerte. Para esta integral, cuando yo seleccioné de esta forma que propuse, miren que todo como que funcionó bastante bien. Me quedó una integral y esa integral la pude calcular sin problema. Pero cuando selecciono, o si hubiera seleccionado de esta otra forma, hubiera llegado a una integral que no sabríamos cómo calcular. Aquí alguno de ustedes podrá preguntar, bueno, ¿y nosotros cómo hacemos para saber si esto realmente va a funcionar o no? La respuesta va a ser un poco insatisfactoria, pero es la mejor respuesta que les puedo dar. Uno a priori tal vez no pueda establecerlo de manera totalmente precisa si va a funcionar o no, pero uno, y esto es algo muy importante en la integración por partes, uno tiene como que ir en la cabeza proyectando qué es lo que va a resultar. Es decir, uno como que dice, bueno, si yo escojo U igual a esto
y de B igual a esto, ¿qué será lo que va a terminar pasando? Es como unir intuyendo y unir como desarrollando en la cabeza qué es lo que debería terminar pasando cuando yo selecciono el U y el DB de cierta manera específica. Entonces, desafortunadamente, no hay un criterio preciso que me diga cuál es U y cuál es DB, o cuál debería ser U y cuál debería ser DB, pero de alguna forma uno sabe por qué potencialmente no va a poder funcionar. Es decir, cuando uno calcula el DU y el B, uno sabe que uno tiene que integrar estas dos, porque en la fórmula va a quedar la integral de B por DU. Y entonces uno necesita proyectar en esta integral que va a resultar si vamos a poder calcularla o no vamos a poder calcularla. Entonces, no hay una regla que me diga cuál es U y cuál es DB, pero lo que sí podemos ver es que en algunas elecciones, eventualmente, el proceso no va a poder avanzar. Como les digo, tal vez sea una respuesta insatisfactoria, pero de alguna forma es lo que hay. Uno, lo que debería hacer es probar. Entonces uno dice, lo que estamos haciendo acá, uno dice, bueno, cojamos este como U y este como DB. Y entonces uno arranca a hacer el procedimiento, si uno no lo puede proyectar en la cabeza, pues uno arranca a hacerlo a mano, y entonces uno dice, ah, no, miren, llegué acá y no me sirvió. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Uno dice, bueno, entonces esa selección no me sirve, entonces cojamos la otra selección. Es mitad de ensayo y error. Es mitad como decir, bueno, vamos a tratar de coger esta, que en mi cabeza parece que va a funcionar, pero desarrollo el procedimiento y si no me funciona, ya sea por esto o ya sea por otras razones que no me funcione, ya vamos a ver qué otras razones pueden pasar para que no funcione. Entonces, lo que uno dice es, bueno, entonces lo intenté por acá, no pude, entonces borremos todo lo que hicimos y arranquemos con la otra sustitución o la otra selección, para ser más preciso. No sé si me estoy haciendo entender con la idea, no sé si estoy siendo claro con lo que estoy tratando de plantear. Lo que quiero plantear en concreto en este ejemplo es por qué seleccionar de esta forma no sirve. Eso es una cosa que quiero plantear acá. Y lo otro que quiero plantear es que a la hora de seleccionar, uno tiene que estar como prediciendo, o no prediciendo, porque predecir es como demasiado esotérico. Uno tiene que ir como proyectando cómo va a quedar la aplicación de la forma. Si uno no puede proyectarlo, pues entonces le toca hacer las cuentas a mano y llegar a que sí se puede hacer o a que no se puede hacer. Es mitad de ensayo y error al principio. Después uno va adquiriendo cierta intuición de cuál debería ser la selección más apropiada. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo como claro hasta ahí? Entonces, en esa integral que estoy presentando ahí, al hacer U y DB, como aparece ahí, no funciona, pero de la otra forma, que fue como lo hicimos la clase pasada, la integral nos dio de manera muy sencilla. Quiero que miremos otro u otros ejercicios con la misma idea. Es decir, bueno, saltémonos, digamos que este no. Este de la mitad no, no porque no podamos, sino porque puede ser un poquitico más enredado. Entonces, quiero ver qué tan claros estamos con respecto a lo que se hizo la vez pasada.
Para esa integral que estoy proponiendo ahí, ¿cuál fue la selección que hicimos? ¿Cuál fue el U y cuál fue el DB que escogimos la clase pasada? ¿Alguien lo recuerda? Sí, señor, profe. El U fue el logaritmo natural de X y el de... Ay, no, perdón, estoy leyendo el otro. No, entonces mira el siguiente. Mira el Sí, siguiente. sí, sí. El U fue el logaritmo natural de X y el DB fue X de X. Listo. Esa fue la que escogimos la vez pasada y Sí, señor. funcionó. Y funcionó. ¿Qué hubiera pasado si escogemos al revés? ¿Cuál sería al revés o cuál sería la otra selección posible? La otra selección posible sería haber hecho U igual al logaritmo natural de X y de B. No, esa fue la que escogimos, perdón, esa fue la que escogimos, ya. Que hubiera sido poner U igual a X y de B, esa sería la otra, de B igual a logaritmo natural de X. Yo les decía a ustedes la vez pasada que no es el orden, es decir, no piensen que siempre el primero tiene que ser U y el segundo tiene que ser DB, porque uno puede intercambiar estas dos, porque es un producto, y en los productos pues el orden no importa. Lo que es importante es que el DB siempre va a ir acompañado con el DX. Rápidamente, 2 minutos como para cerrar la idea de esto que estoy tratando de presentar. ¿Qué hubiera pasado o qué problema hubiéramos tenido? O de pronto ustedes me dirán, no, no hubiera habido ningún problema y entonces también hubiéramos podido elegir así. Pero quiero que me digan qué pasa o qué hubiera pasado si selecciono de esta forma. No me respondan rápido ni de inmediato. Quiero que hagan el proceso, 2 minuticos, y me cuenten con qué problemas se encontraron.
Listo. ¿Qué dicen? ¿Hay algún problema cuando selecciono de esa forma? ¿Con algún inconveniente se enfrentaron? ¿O con esa selección que propuse, la integral se puede calcular sin problema? ¿Qué me dicen? ¿Todo funcionó bien? ¿No tuvieron problema? Profe, yo tuve problema con encontrar la antiderivada del logaritmo natural de x. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es decir, si yo tengo u de esta forma y el de b de esta forma, pues claramente el de u pues es la derivada, que la derivada de x es 1. 1 de x, pues que yo lo termino escribiendo así, de x. Los textos lo van a poner así. Los textos no van a escribir el 1, porque ellos van a decir, pues es que 1 multiplicado por cualquier cosa lo deja quieto. Entonces digamos que ahí no hay problema. Pero el problema central de haber escogido de esta forma perdón, de esta forma es que el b, que debería ser la antiderivada del logaritmo natural de x, y lo voy a poner aquí sombreado, no, resaltado más bien. Nosotros no conocemos la antiderivada del logaritmo natural. Si la conociéramos, o si por lo menos supiéramos cómo calcularla, pues podríamos entonces ponerla aquí. Pero en este momento no la conocemos. Y ahora pónganse a pensar, supongamos que eventualmente la llegáramos a conocer. Entonces yo diría, bueno, cojo B, la reemplazo acá, pero, y aquí es donde uno como que tiene como que optimizar los procesos. Aquí tendríamos que hacer el trabajo de ponernos a buscar la antiderivada del logaritmo natural, que eventualmente vamos a tratar de ver cuál es, pero aún así la tuviéramos, es evidente que hubiera sido más sencillo si hubiera arrancado por la selección que habíamos propuesto la vez pasada. Es decir, esta, digamos que funcionó de una manera bastante directa, porque al fin y al cabo, pues la integral se fue simplificando. Pero en esta, en primer lugar, tendríamos que conocer la antiderivada del logaritmo natural, que todavía no sabemos ni siquiera quién es, e incluso conociendo esa antiderivada, nosotros no sabemos cómo va a resultar la integral que va a terminar dando la fórmula de integración por partes. Este es otro problema que se puede presentar cuando uno selecciona U y DB. Entonces uno tiene que empezar como a consolidar en la cabeza que la selección del U y el DB, en primer lugar, debe ser una selección que me permita encontrar la antiderivada del DB, es decir, si yo me pongo aquí a poner un DB que no conozco, o mejor dicho, que no le conozco la antiderivada, pues entonces no voy a poder avanzar ni siquiera desde acá. Y lo otro es, a pesar de que tal vez sepamos cómo encontrar el DB, proyectar cuál es la integral que deberíamos poder obtener cuando aplicamos la fórmula de integración por partes.
Esto puede ser, vuelvo y repito, muy insatisfactorio. Y ustedes dirán, "Bleh, o sea, al fin y al cabo ni nos dijo cómo hacer para seleccionar el U y el DB". Y eso es cierto. Por el momento no tengo un criterio que funcione al 100% y no existe un criterio que me permita seleccionar el U y el DB de manera precisa. Aquí digamos que la estrategia es escoger cierto U, escoger cierto DB y, y tratar de ver si con esa selección puedo avanzar sobre el método que se me propone. Esto no es lógico, o sea, esto no es de sentido común, o sea, no es obvio siempre cuál debería ser la selección, pero es un proceso como de ensayo y error. Uno lo puede hacer o en la cabeza ese ensayo y error o hacerlo a mano, decir, bueno, me la voy a jugar con este U y con este DB. Y trabajarlo hasta ver si efectivamente puedo terminar el método sin problema o si hay algún problema. Si hay algún problema que no me permita avanzar, me toca recular, me toca borrar todo lo que hice e intentar con la otra correspondiente selección. En la segunda parte de la clase, yo quiero mostrarles una propuesta o una sugerencia que hay en algunos textos para seleccionar el U y el DB. Pero yo de una vez quiero aclarar que esa propuesta o esa sugerencia no funciona en todos los casos. Es decir, no es una regla. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿para qué nos la muestra si no va a funcionar en todos los casos? Digamos que no, es una sugerencia que funciona en bastantes casos y que ante la ausencia de cualquier otra intuición, por lo menos me da un camino de arrancada. Es como cuando alguien a uno le sugiere tomar cierta decisión. Con esa sugerencia no le está diciendo, así es como le va a resultar bien o así es como va a solucionar su problema, pero por lo menos a uno le da un camino de arranque a la hora de trabajar, un camino de arranque que funciona en una gran cantidad de casos. Pero eso quiero discutirlo en la segunda parte de la clase. Para cerrar esta primera parte, yo quiero proponerles este ejercicio. No este de acá, este ya lo vimos. O bueno, cojamos este. Ay, ¿por qué lo puso así? No, yo sí. Ahora sí quedó bien. Quiero que miren esta integral. Y quiero que traten de hacerla por partes. En este ejemplo, yo no les voy a dar la sustitución que deberían escoger. Quiero que ustedes se ensucien las manos, una expresión, digamos que coloquial, y que ustedes traten de identificar, ya sea, digamos que intuitivamente, o ya sea poniéndose a trabajarlo y viendo cuál es la que funciona. Quiero que traten de calcular esta integral ustedes mismos seleccionando quién es el U y quién es el DB. Esto quiero 5 minuticos y en 5 minutos le pregunto a alguien al azar con respecto a cuál selección hizo y si le funcionó o no, o mejor dicho, cuál selección hizo para que la integral se pudiera calcular.
En pocas palabras, quiero que calculen esta integral utilizando el método de partes, pero en este ejemplo yo no les voy a decir cuál U y cuál dB deben seleccionar. Quiero ver si ustedes pueden intuir o identificar cuál es la selección apropiada para este ejemplo. ¿Me oyen? Sí, profe.
Listo, pues. Entonces le voy a preguntar a Iván. ¿Me escuchas, Iván? Sí, profe. Listo. ¿Qué elección hiciste? Profe, pues yo puse que en U ponía L logaritmo natural de X. En DB puse X a la 3 de X. Listo. ¿Y te funcionó? ¿Te permitió calcular la integral? Sí, ¿Sirvió esa profe. selección? Listo, pues. Revisemos esta propuesta que hace Iván. Gracias, Iván, qué pena. No te sigo preguntando porque quiero, ya con lo que me dijiste, tratar de desarrollar esto que viene a continuación. Entonces, el DU, yo creo que a estas alturas, este DU no debería generar problema. El DU es logaritmo natural. Perdón, te estoy diciendo que todo pasa. El DU es 1 sobre X de X. Y el V, pues sería la antiderivada de X a la 3. El B, que sería, ¿por qué me quedo esto? X a la 4 sobre 4. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo con esto que acabo de demostrar? Sí, profe, yo también lo tengo así. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, ¿qué me dice la integración por partes? O la fórmula de integración por partes. La fórmula me dice que esta integral sería U por B menos la integral, y miren cómo uno ya mecaniza esa fórmula, de tanto usarla, menos la integral de V por DU. Este paso lo voy a hacer lo más ágil posible. ¿Listo? Es decir, yo espero que lo que viene a continuación sea relativamente rápido de captar. Si no, les toca pensarlo un poquitico para identificar qué fue lo que se hizo. Esto fue lo que me dio la fórmula de integración por partes. Ahora, para calcular esta integral, la voy a simplificar. Y esto, al simplificarlo, y esto sí es álgebra, es decir, es manipulación de expresiones, esto queda, ay, ¿por qué no me deja? Esto quedaría x a la 3 sobre 4. Es decir, esto que queda aquí adentro queda igual a x a la 3 sobre 4. Yo esperaría que eso fuera claro a estas alturas, porque este ejercicio de simplificación es un ejercicio aritmético que uno hace o que a uno le explican en los primeros cursos de matemáticas. Aquí lo que uno hace es cancelar una x abajo con una x arriba, por eso es que queda x a la 3, este 1 pues como está multiplicando no se pone, y queda x a la 3 sobre 4. Y una vez hecho esto, ahora sí puedo calcular la integral, y esta integral me queda, la primera expresión queda exactamente igual, y la segunda, esta integral sería, y la voy a escribir de una vez completa, x a la 4 sobre 16 más c. Es decir, esta integral x a la 3 sobre 4 da x a la 4 sobre 16, de manera simplificada. ¿Cuál es la idea? Que yo saco el 4, me queda un cuarto, y aquí me queda x a la 3, entonces al integrar x a la 3, me quedaría x a la 4 sobre 4, entonces sería un cuarto, que fue el que saqué de acá, por x a la 4 sobre 4, que operando eso daría x a la 4 sobre 16.
Y entonces la selección que propuso Iván efectivamente funcionó para calcular la integral que necesitaba. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, sí. Listo. Para cerrar, y nos vamos a descanso. ¿Alguien ve el problema obvio que se hubiera presentado si yo hubiera seleccionado al revés? Es decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seleccionado, en vez de poner u igual al logaritmo natural de x y de bx al cubo, si hubiera puesto u igual a x al cubo y de b igual al logaritmo natural de x? ¿Alguien ve cuál hubiera sido el problema? Profe, pues lo mismo que en el anterior ejercicio, pues no Efectivamente, conocemos la derivada del logaritmo natural de x. efectivamente, efectivamente. Entonces yo creo que en este ejemplo la selección se hizo evidente porque uno vio, o uno a partir del ejemplo anterior, debió haber identificado rápidamente que si hubiera escogido el de b como logaritmo natural, pues no hubiera podido o no tenemos la antiderivada de esa función. Bien, yo creo que es momento de que vayamos a una pausa. Vamos a hacerla ligeramente larguita esta vez. Es las 10:01, son las 10:01. Vamos hasta las 10:15. 10:15, a las 10:15 volvemos y continuamos con algunas ideas de este o algunas otras ideas de este mismo método. ¿Listo?
¿Me escuchan? Sí, profe. Pueden ver claramente lo que está en mi pantalla. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Yo creo que en este momento nosotros podemos identificar las características del método de integración por partes, su estructura operativa, cómo funciona, qué es lo que logra, por decirlo de alguna forma. Y también podemos intuir o identificar lo que desde mi perspectiva, y no sé si ustedes compartan esa idea, es la mayor dificultad del método de integración por partes. La mayor dificultad desde mi perspectiva está en seleccionar el U y el DB de manera adecuada. En los ejemplos que hemos tratado hasta ahora, pienso yo, ya tenemos, digamos que algunas pautas para identificar esa selección. Pero naturalmente, cuando uno se enfrente con cualquier otro tipo de integral o con cualquier otra integral, la pregunta es, bueno, ¿y en esta cómo arranco? Porque es que el problema está como en la arrancada. ¿Cómo arranco para seleccionar el U y el DB? Como yo les decía a ustedes, no hay una regla específica que me diga, mire, siempre la selección se hace de esta forma. Pero hay ciertas sugerencias que en gran parte de los casos funcionan para seleccionar ese U y ese DB. Y tal vez la sugerencia, y no la voy a llamar regla, de pronto algunos otros profesores lo llaman regla, pero a mí no me gusta porque una regla significa que funciona para todo y esta sugerencia no es universal, pero es una buena sugerencia. La más conocida de esas sugerencias es la que se conoce como ILATE, que es un acrónimo de cierta clasificación que uno hace sobre las funciones y que representa o determina cuál debería ser el criterio o sugiere cuál debería ser el criterio para seleccionar los datos de la integración por partes. Primero vamos a tratar de clarificar qué es ILATE o a qué hacen referencia esas letras de ILATE y luego entramos a discutir cómo funciona ese criterio a la hora de identificar la selección del U y la selección del DB. En primer lugar, ILATE arranca con una clasificación, que no es que sea una clasificación totalmente exhaustiva, ni totalmente delimitada, pero de alguna forma uno logra como agrupar o clasificar las funciones más conocidas de la matemática en ciertas categorías. Y entonces dentro de esas funciones, uno habla de funciones inversas, de funciones logarítmicas, de funciones algebraicas, de funciones trigonométricas y de funciones exponenciales. Esta clasificación está pensada para el amplio espectro
de las funciones que aparecen en la matemática. Pero si uno se restringe a las ciencias económicas, realmente no todas esas funciones aparecen dentro de ese contexto. O sea, yo me centro acá por cuestión de pertinencia sobre funciones e integrales que tengan algún sentido dentro del contexto de las ciencias económicas. Este no es un curso de cálculo para ingeniería, por decirlo de alguna forma, donde uno abarca un montón de funciones, porque en los fenómenos de la ingeniería aparecen un montón de funciones, sino en el contexto de las ciencias económicas hay algunas funciones que no son pertinentes o no tienen mucha relación. Me refiero, por ejemplo, a las funciones trigonométricas. Yo hasta el momento he tratado de no meterme con funciones trigonométricas, porque en la economía rara vez aparecen esas expresiones. Esas expresiones son más para aplicaciones de la ingeniería y de otro tipo de ciencias. Pero acá, digamos que las funciones trigonométricas, esas que ustedes de pronto conocen de sus cursos escolares, en economía no se utilizan mucho, es decir, la función seno, la función coseno, todas esas funciones no son muy requeridas en el contexto de la economía. Entonces, por eso yo en general no hablo de este tipo de funciones. En algún momento, si nos vemos en la necesidad de abordarlas para discutir algún concepto, pues las miraremos de una manera muy superficial, pero sin entrar a profundizar en la teoría de esas funciones. El otro tipo de función que no aparece mucho en la economía, porque estas están muy relacionadas con las trigonométricas, son las funciones inversas. Cuando se habla de funciones inversas, a lo que se hace referencia, no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, nuevamente en economía no se usa mucho, pero de repente en algún otro campo del conocimiento las habrán mencionado, son aquellas funciones que son inversas de funciones trigonométricas. Lo que llaman el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, el arcosecante. Es decir, hay una relación muy fuerte entre esto que se conocen como las funciones trigonométricas y estas que se conocen como las funciones inversas. Estas funciones inversas no se tocan tampoco mucho en las ciencias económicas. Digamos que nuestro trabajo va a estar centrado en estas tres categorías de funciones. Las logarítmicas, que son aquellas donde aparece algún logaritmo, especialmente el logaritmo natural. Las algebraicas, que son las que incluyen todo lo que está relacionado con operaciones algebraicas básicas, potenciación, radicación, polinomios, incluso las funciones constantes, que también hay funciones constantes, creo que ustedes han escuchado hablar de ellas. Esas están incluidas dentro de las funciones algebraicas. Y la otra categoría que nos va a interesar es la de las funciones exponenciales. Es decir, las funciones que involucran e elevado a alguna cosa, por decirlo de alguna forma. Estas tres entonces son las funciones en las que vamos a centrar nuestra atención. Como les digo, este criterio o esta sugerencia de ILATE abarca todas estas, pero a la hora de la verdad, nosotros solo vamos a estar trabajando con estas tres, a no ser que en algún momento veamos la necesidad de trabajar con algunas de las otras dos categorías de funciones. Excúsenme haberme extendido tanto como en este discurso sobre los tipos de funciones que hay, pero es para delimitar el proceso que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hace ILATE o qué es lo que sugiere ILATE?
Y Late sugiere que cuando yo tengo una integral que voy a tratar o voy a atacar por el método de partes, a partir de la organización de estas categorías, porque aquí hay una organización de izquierda a derecha, las de la izquierda tienen prelación sobre las funciones de la derecha, o son más, digamos que tienen prelación, ya les diré prelación para qué. Sobre esa organización de quién tiene más prelación con respecto a las otras, y Late hace una sugerencia sobre a quién deberíamos asignarle el papel de U y a quién deberíamos asignarle el papel de DB a la hora de aplicar la integración por partes. Déjenme explicarlo de una manera un poquitico más concreta antes de empezar a ejemplificar. La idea es que si yo tengo una integral donde hay dos funciones y cada una de ellas está en una de estas categorías, a la hora de decir cuál es U y a la hora de decir cuál es DB, para la escogencia del U, tienen prelación la categoría de función que aparezca primero en este acrónimo. Es decir, por ejemplo, que si yo en una integral tengo una función logarítmica multiplicada por una función algebraica, entonces la prelación para hacer U la tiene la función logarítmica porque es la que está más a la izquierda o aparece primero en esta expresión. Entonces, entre logarítmicas y algebraicas, si yo tengo una multiplicación entre esas dos funciones, y me remito, por ejemplo, aquí anteriormente, esperen que tengo aquí un montón de cosas que no presenté, esta de acá, de hecho me voy a traerme, bueno, no, la traigamos. Si yo tengo, por ejemplo, esta integral, que fue la del ejemplo pasado, yo tengo acá una función algebraica, porque las potencias son algebraicas, multiplicada por una función logarítmica. Y en ese caso, según el criterio de Ilate, que es el que tengo acá, como la logarítmica tiene prelación sobre la algebraica, porque está más a la izquierda, entonces a la hora de seleccionar U va a ser la logarítmica y x al cubo va a ser la algebraica. Entonces la logarítmica va a ser U, por eso es que cogimos a U como logaritmo natural, y x a la 3, que es la algebraica, va a ser el de b. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a este criterio, la selección que hicimos para la integral anterior es la sugerencia o es la selección más apropiada para la aplicación del método de integración por partes. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. No sé si estoy siendo claro con el alcance y el planteamiento de este criterio o de esta sugerencia de Ilate. ¿Sí me estoy haciendo entender por lo menos con la idea? Sí, señor. Profe, su merced me podría pues explicar, si hay alguna explicación, de por qué está ese orden, digamos, las logarítmicas primero y si... Obviamente la hay. Obviamente hay una explicación. Lo que pasa es que es una explicación. O sea, en primer lugar, vuelvo y aclaro, esto no es una regla. Sí. Esto es como una sugerencia basadas en ciertos aspectos. Entonces te voy a mencionar brevemente algunas justificaciones. ¿Por qué las logarítmicas tienen prelación sobre las algebraicas? Porque es que si yo escojo, y eso fue lo que vimos en los ejemplos anteriores, al revés, yo tendría que encontrar la antiderivada de una logarítmica. Y la antiderivada de una logarítmica comúnmente
son o van a ser bastante complicadas. Por eso es que a la hora de trabajar con estas dos, uno prefiere la logarítmica como U sobre la algebraica. En el caso de por qué la algebraica contra la exponencial, es porque cuando yo tengo una función exponencial y la derivo, no, para ser más preciso, porque cuando yo tengo una función algebraica y la antiderivo, eso aumenta la potencia. Por ejemplo, tú tienes x al cuadrado y la antiderivas, te da x a la 3 sobre 3. Y entonces, en ese caso, cuando yo voy a plantear la integral de la fórmula de integración por partes, me queda una potencia más grande. Cuando la idea en el método de integración por partes es que las potencias fueran dividiendo en su cálculo. En ese sentido, por eso es que uno entre algebraica y exponencial prefiere encontrar la derivada de la algebraica que la antiderivada de la algebraica, porque la antiderivada de la algebraica genera o complica el procedimiento de la integral. Ese es a grandes rasgos el criterio. Aunque vuelvo y repito, y espero que eso quede más o menos claro, esto es una sugerencia, en el sentido que a la hora de enfrentar esas integrales o esas funciones, se sugiere hacer la selección de esa manera. No está diciendo en ningún momento que vaya a funcionar siempre o que eso siempre vaya a solucionar la integral, pero en ausencia de una mejor propuesta, pues uno puede seguir la sugerencia, que es una sugerencia que funciona en muchísimos casos, por las razones que te acabo de esbozar de manera muy genérica y muy somera. O sea, no te tengo una demostración de por qué siempre funciona esto, pero la idea intuitiva, porque esto es muy intuitivo, es que esa selección hace más conveniente el desarrollo de la integración por partes. No sé si respondí tu pregunta, tal vez no, o tal vez no de manera satisfactoria. Sí, profe, me quedó más claro porque tiene esa prevalencia, porque pues no encontraba una razón, pero ya, gracias, profe. No, ni más faltaba. Pero lo que te digo, o sea, no, vuelvo y retomo como la metáfora que utilicé ahorita. Esto es una sugerencia, como la sugerencia de un amigo, que le dice a uno, mire, en esta circunstancia yo le sugeriría que hiciera eso. No es que si uno sigue esa sugerencia, fijo vaya a funcionar, pero pues es como un punto de arrancada que, vuelvo y repito, bajo cierta lógica, funciona en una gran cantidad de casos. Quiero ilustrar, por ejemplo, esa idea a través de este ejemplo, es la integral que ya tenemos. Voy a ver si tengo algún otro ejemplo interesante. Bueno, este lo quiero dejar para el final. Entonces, por ejemplo, la integral de x por e a la x, quiero que se den cuenta que la escogencia que hicimos, la hicimos de acuerdo al criterio de Ilate, porque en ese criterio, como yo tengo aquí una algebraica multiplicada por una exponencial, la algebraica tiene prelación a la hora de escoger la U. Esto da un criterio de prelación para la U. Es decir, me dicen, entre logarítmica y algebraica, la U debe ser logarítmica. Entre la algebraica y la exponencial, la U debería ser algebraica. Es la sugerencia y en este caso vean cómo funciona. Y mira, creo que fue Laura la que me preguntó, porque no estaba mirando quién fue, creo que fue Laura. Mira cómo en este caso la idea es que cuando yo aplico integración por partes con esta U, la potencia desaparece y me queda solo la integral de e a la x. La idea es que con potencias más grandes, al escoger U como la potencia,
como uno va derivando la u, eso implica que va a ir disminuyendo la potencia para simplificar el cálculo de la integral. Entonces, en este ejemplo, uno ve que este criterio de Ilate tiene importancia. Yo escojo la algebraica sobre la exponencial. Y en este otro ejemplo, que creo que no lo habíamos alcanzado a ver, pero vimos uno muy parecido que fue con x a la 3. Como las logarítmicas tienen prelación sobre las algebraicas, la sugerencia es que u sea igual al logaritmo natural de x. Y ustedes podrán ver que cuando uno hace esa selección, ese criterio me permite calcular la integral por partes de manera adecuada. Porque, y voy a ejemplificar totalmente esta integral, por lo menos hasta cierto pedazo. Si yo tengo u igual al logaritmo natural de x, pues claramente db sería el resto. Db sería x al cuadrado de x. Y entonces rápidamente, voy a ponerlo aquí abajo, otra vez u sería igual a 1 sobre x de x. Y en el otro caso, perdón, esto es de u. Y en el otro caso, v sería x a la 3 sobre 3. Y entonces cuando aplico partes, de acuerdo a esa selección, me queda u por b, que sería logaritmo natural de x, por x a la 3 sobre 3, menos la integral. Es que todo el proceso de partes o toda la gracia de la selección va a que esta integral se pueda calcular. Y cuando yo hago b por du, y aquí voy a simplificarlo antes de meterlo a la integral, pues sería x a la 3 sobre 3 por 1 sobre x, pero eso es lo mismo que decir x a la 2 sobre 3 con el de x. Y claramente esta integral nosotros podemos calcularla de una manera bastante sencilla. Entonces, dense cuenta cómo acá la prelación que propone Ilate, estaba por acá, me sirve para que a la hora de plantear la integral me quede una integral bastante sencilla de cálculo. O sea, la respuesta franca y formal, así suene un poco fuerte, a la respuesta, a la pregunta que me hacía Laura, es la razón por la que tienen esta prelación, es porque funciona. Porque en los ejemplos generales que uno alcanza a identificar, uno se da cuenta que utilizar esa prelación funciona en general. Entonces, por eso es que uno establece ese argumento. ¿Hay razones teóricas detrás? Claro que sí, pero digamos que la verdadera razón es porque funciona a la hora de aplicar. Yo no sé si estoy siendo claro hasta acá. Yo no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. No sé si esté más o menos claro hacia dónde apunta este criterio de Ilate. No es la gran cosa. Dime, perdón. No, te iba a decir que sí, señor, que todo claro. No es la gran cosa, no es la super herramienta, pero es un criterio o una sugerencia que a uno le puede ayudar a guiar su camino. Yo quiero cerrar la sesión de hoy con un ejemplo un poquitico extraño, donde vemos la utilidad de la integración por partes, donde vemos la utilidad del criterio de Ilate, pero lo interesante de este ejemplo es que cuando uno lo ve, uno dice, pero
¿Eso qué carajo tiene que ver, discúlpeme la expresión, con la integración por partes? Esta es una integral que llevamos esperando hace mucho tiempo. Es una integral que de haberla tenido antes, nos podría ser útil de pronto para algunos planteamientos que hemos hecho. Por ejemplo, si yo tuviera ya la integral de esto, yo podría ver qué hubiera pasado al seleccionar al revés en esta integral. Pero pues no la teníamos antes. Vamos a mirar ahora cuánto da o cómo calcularla. Y lo interesante acá es que esa integral surge por medio de la integración por partes. Esto a veces es algo chocante, porque hay personas que dicen, pero ¿cómo así que esa integral es una integral por partes? Sí, para que haya partes tiene que haber dos bloques. Y como ahí solo hay una función, o mejor dicho, parece solo haber una función, entonces, pues uno no ve de dónde va a sacar los dos bloques para el cálculo de esa integral. Yo puedo plantear eso o puedo justificar eso con un truco, hasta cierto punto un truco barato, pero un truco que funciona en muchas situaciones. Y es, si alguien me dice, pero es que ahí no hay dos funciones, yo le puedo decir, sí, claro que hay dos funciones, porque este logaritmo natural de x, yo puedo pensarlo multiplicado por 1. Porque como toda función, al multiplicarla por 1, pues da la misma función, entonces decir logaritmo natural de x es lo mismo que decir logaritmo natural de x multiplicado por 1. En ese momento uno dice, bueno, pues por lo menos sí, ahora veo dos bloques dentro de la integral. Entonces, bueno, ahora sí tiene sentido que hablemos de integración por partes para la integral del logaritmo natural de x. Si yo quiero calcular esa integral por el método de partes, de acuerdo a ILATE, ¿cuál debería ser la selección del U y cuál debería ser la selección del DB? Si le hacemos caso a ILATE, si hacemos caso a la sugerencia. ¿Cuál debería ser U ahí y cuál debería ser DB ahí? Para esa integral, si la vamos a hacer por partes. ¿Sí me están escuchando? ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? Profe, U sería logaritmo natural de X. De acuerdo a ILATE, ¿sí? De acuerdo a ILATE, U sería logaritmo natural de X. ¿Y cuál sería DB? 1. 1 de X. Eso Es de lo X. que uno escribe simplemente como dx. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, uno puede escribir 1 de x y no está mal, pero por convención y por simplicidad, cuando algo está multiplicado por 1, pues uno no escribe el 1. Uno escribe toda la demás expresión. Desde ese punto de vista, rápidamente, nuevamente el du es 1 sobre x de x. Esto yo creo que es relativamente ágil. Y perdón, esto es de b, excúsenme, esto es de b. Y el b, en este caso, sería pues la antiderivada de 1, que la antiderivada de 1 es x. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Los demás siguen ahí o solo está Laura en clase?
Sí, profe, claro. Listo, pues. Ahora, entonces, en ese sentido, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, esta integral, que es la integral del logaritmo natural de x, voy a quitarle ese 1, quedaría u por b, que es logaritmo natural de x, por x. Voy a poner aquí un paréntesis para indicar que se está multiplicando, por x, menos, ¿por qué me quedo así? Menos la integral, y miren la integral que queda adentro, o mejor dicho, que queda después de aplicar partes. La integral de b, que sería x, por du, que sería 1 sobre x de x. Y entonces tenemos que calcular esta integral. Pero es que si uno mira esta integral se simplifica rápidamente porque x por 1 sobre x es lo mismo que decir 1, porque uno cancela la x de abajo con la x de arriba y lo único que a uno le queda, es el 1 que está aquí arriba. O sea, x se va con x porque x está arriba, un x está arriba y el otro x está abajo, se cancelan, me queda la integral de 1 y pues la integral de 1 es de las más sencillas de calcular. Esto me queda logaritmo natural de x por x menos x más e. Y esta es la integral del logaritmo natural. La integral del logaritmo natural, los textos lo escriben de otra forma, porque en lo general uno trata de poner primero las potencias a la hora de escribir x, logaritmo natural de x, menos x más c. Y esta es la integral o antiderivada de la función logaritmo natural. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Entonces, por fin tenemos, y con esto cierro, la integral del logaritmo natural de x. Alguien podría decir en este momento, pues si tenemos esta integral, ahora sí hubiéramos podido poner al revés, porque por lo menos ahora tenemos la antiderivada del logaritmo natural, me refiero al ejemplo anterior, pero quiero que ustedes se den cuenta que al haber utilizado o mejor dicho, el de b como logaritmo natural, el b queda muy largo y complejo, y a la hora de plantear la integral que viene después, hubiera quedado una integral que ni siquiera sabemos si podremos calcular. Es decir, calculamos la integral del logaritmo natural de x, pero con muchísima seguridad esto no es útil o no hubiera sido útil para cambiar el orden de la sustitución o de la selección en las integrales que antes tenían al logaritmo natural. Pero tenemos la integral del logaritmo y lo interesante es que la tenemos por el método de integración por partes. Y lo interesante es que ahí tuvimos en cuenta las sugerencias del criterio de Ilate para el planteamiento de la selección. Esto era como lo que quería mencionarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que quisieran plantear. Naturalmente, y eso quiero verlo la próxima clase,
pues hay ejemplos de ejemplos, ¿no? Hay ejemplos, o sea, estos son los ejemplos básicos, sencillos. La próxima clase vamos a abordar, por lo menos durante la primera hora, algunos ejemplos más elaborados, pero pues para entender esos ejemplos es fundamental tener claro la estructura del procedimiento de la integración por partes. Entonces la próxima clase quiero dedicarla a mirar algunos ejemplos más fuertes y algunos ejercicios un poquitico más poderosos de este método de integración por partes para dejar zanjado este método e iniciar con el siguiente método de integración. Profe, para rectificar, lo que está en verde es la antiderivada del logaritmo natural de X. Efectivamente, es la integral, ¿no? Porque calculamos la integral y nos dio esto. Entonces, como es la integral, pues es la antiderivada Sí, del logaritmo natural. listo, profe. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? Levanten la mano si estamos claros, todos. Bien. Listo, pues. Entonces, por hoy dejamos así. Nos veríamos la clase del jueves. Muchas gracias por su tiempo. Terminen de pasar un feliz día. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Que estén Gracias. muy bien. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Hasta luego. Santiago, ¿me vas a preguntar algo? No, no, señor. Chao, profe. Chao, que estés bien.